¿Qué tal, amigos? Pues ya tenemos la segunda partida de este emocionante encuentro en Londres entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana por el título mundial, y de momento pues ninguno de los dos logra desmarcarse en el marcador. Una interesante partida también hoy, y sobre todo que nos permite ver una cosa, y es que en el ajedrez muchas veces lo más interesante es lo que no se ve a simple vista, lo que queda oculto. Muchas veces lo mejor se queda en el tintero, pero si sabemos rascar un poquito debajo de la pintura, pues podemos llegar a ver la auténtica belleza que muchas veces, como digo, pues queda oculta, y quizás esto hace que para algunos aficionados y sobre todo para el neófito, aquellos que pues no tienen un desarrollo en el estudio del ajedrez lo suficientemente importante como para poder apreciar ciertas cosas, pues les puede parecer aburrido determinado resultado o determinada partida, ¿no? Y este puede ser el caso de esta partida, una partida que además creo que podría titularse con una famosa frase que se repitió en todas las películas clásicas de la Guerra de las Galaxias, que es aquello de I have a bad feeling about this, que decía Han Solo. Creo que en casi todas las películas, o bueno, iba cambiando, ¿no? En la primera creo que lo dice Han Solo, y luego pues lo van diciendo distintos personajes, aquello de tengo un mal presentimiento, ¿no? Y es que yo creo que eso fue lo que pensó Magnus Carlsen en esta partida en un determinado momento. Vamos a ver por qué. Carlsen llevaba en esta partida las piezas blancas, y después de haber estado a punto de derrotar a Caruana en la primera partida con las piezas negras, pues seguro que tenía ganas de plantear ya un esquema que le reportase cierta ventaja con las blancas y presionarle ya desde el principio, y puede que pensase, bueno, pues esta vez ya no se me va a escapar, ¿no? Sin embargo, una vez más fue el blanco quien tuvo que sufrir la preparación de las negras aquí en este caso. Fijaos, la partida comienza con D4 y tras caballo F6, caballo F3 y D5, pues muchos podíamos estar esperando que Carlsen jugase el sistema Londres, ¿no? Hubiese sido glorioso que en Londres, la ciudad que da nombre al sistema, Carlsen emplease de nuevo el sistema que tantas veces ha empleado con éxito y pudiese llevarse el primer punto del match. Sin embargo, pues es verdad que el Londres hoy en día está muy estudiado y el negro tiene muchas formas distintas de conseguir buenas posiciones totalmente igualadas, y por eso Carlsen pues trata de buscar el desequilibrio con el gambito de dama, ¿no? Apertura clásica donde las haya. Y no solamente eso, sino que Caruana opta por, vamos a ver, la defensa ortodoxa. Y entonces llegamos a una de las posiciones más antiguas que se conocen en el ajedrez, ¿no? Posiciones que se jugaban en la época dorada de Capablanca y Aligin, en la época de Lasker, porque de hecho, bueno, aquí después de, por ejemplo, alfil 7, alfil F4 se jugó en la partida, pero alfil G5 pues permitiría la famosa, aquella maniobra simplificadora de Emanuel Lasker, ¿no? Con los caballos E4 para cambiar el alfil, que, bueno, tanto jugó en sus partidas con Capablanca, ¿no? Pero bueno, Carlsen juega aquí alfil F4, una pues variante también bastante sana, ¿no? Que, con el alfil muy parecido a la posición en el sistema Londres, pero el caballo y el peón no están ya en C3 y el caballo en B2, sino que el blanco está un poquito más comprometido, ¿no? Enroque, E3, y ahora aquí C5, una jugada típica de los esquemas de la defensa Tarras, ¿no? Planteando dobles amenazas contra el centro, bien la captura peón por peón alfil o peón por peón dama, y que pues da una posición muy dinámica, y ahora hay que tener en cuenta pues muchas posibles transformaciones de la estructura de peones, ¿no? Fijaos que aquí tenemos que tener cuidado que la posición de las piezas pues restringe un poquito a las opciones del blanco, porque si quisiésemos jugar con un peón aislado, por ejemplo alfil de 3, peón por peón, alfil por y peón por, ahora pues el alfil pues estaría bien en C4, como pasa en muchas posiciones del ataque Panov, por ejemplo. El caballo está bien en C3, el caballo está también bien en F3, me gustaría tener hecho enroque, pero la pieza que no pondría en una posición de peón aislado es sin duda el alfil en F4. El alfil en F4 o bien lo reservaría en C1 o en todo caso lo pondría en G5 para que en algún momento después de alfil B3, dama D3, alfil C2 tenga la amenaza, por ejemplo, alfil por F6 y mate en H7, ¿no? El alfil en el Isolani pues normalmente no se coloca en F4, ¿no? En todo caso incluso quizás me interesaría tener hechas otras jugadas antes como dama E2 o torre de 1, como comenta muy bien Kasparov en su libro de Mis geniales predecesores, ¿no? Si el blanco logra hacer estas jugadas, dama E2 y torre D1 en el peón aislado, pues tiene muy buena posición. Pero claro, el alfil en F4 aquí ya no va a estar tan bien, y entonces por lo tanto restringe un poquito esta opción para las blancas, y por eso Carlsen aquí, después de C5, tomó en C5, D por C5, transformando ahora a otro tipo de estructuras de peones. Aquí Carlsen juega dama C2 y tras desarrollo con caballo C6 juega A3
controlando la casilla B4, vemos que ahora lo que tenemos es prácticamente una posición de gambito de dama aceptado, pero con colores invertidos, ¿vale? Parece que es el negro quien está jugando el gambito de dama aceptado, bueno, tiene el alfil por fuera de la cadena de peones, no en G5, como sería en la variante Aliegin del gambito de dama aceptado, sino en F4, pero bueno, al final el gambito, el peón por fuera, también como si fuese una posición que podría también derivar de una defensa nimzo-india. Pero bueno, aquí sobre todo la idea de tener el alfil fuera de la cadena de peones y controlar con A3, como es muy típico en el gambito de dama aceptado, y ahora poder en algún momento ofrecer la expansión con el peón 4 caballo dama, ¿no? Pero por supuesto Caruana lo evita de la manera más típica con dama 4 torre, ¿no? Clavando el caballo, estableciendo pues la posibilidad de un caballo 5 rey, de caballo E4 aquí, y sobre todo pues aprovechando el problema de la torre dama, ¿no? Este problema que tienen siempre las blancas en estas, bueno, las blancas o quien esté jugando también el negro en el gambito de dama aceptado, ¿no? Quien esté jugando este tipo de estructura, que es que no es posible B4 nunca, porque cuando está la torre, el problema es que existe caballo por B4, por ejemplo, ¿no? La clavada habría aquí. Y cuando no está la torre, pues entonces si decimos, bueno, vamos a verlo de hecho, porque Carlsen juega aquí torre D1. El problema que existe aquí es que en estos casos el peón acaba siempre estando débil, ¿no? Y entonces habría luego una posibilidad en este caso tenemos otros motivos, ¿no? Pero imaginaos que incluso ni tuviésemos que preocuparnos con negras por el B4, que nos pudiese en algún momento dar el doblete a la dama y al alfil, siempre al no estar la torre, el peón de A3 estaría en el aire y entonces B4 habría un dama por A3, ¿no? No obstante, aquí fijaos que después de esta jugada Caruana jugó torre de 8 y ahora aquí B4, podríais pensar, bueno, ¿qué pasa aquí si B4? Daos cuenta que va a ser muy peligroso siempre el caballo por alfil por, estableciendo ahora esta clavada, habría que perder ahora o bien un tiempo o bien jugar alfil E5, alfil E5 el problema que tiene es que el alfil en algún momento va a quedar con unos rayos X también atacado con el peón por, aquí por ejemplo la línea podría seguir con caballo E4, torre C1, y ahora aquí F6 y el alfil ya no tiene espacio, va a venir E5, etc. La posición es insostenible aquí. Pero después de esta jugada, el problema que nos encontramos es que estamos en una posición que se conocía hasta este momento y que no era pues especialmente favorable la valoración teórica para las negras, ¿no? Esta jugada se había jugado varias veces y ahora aquí el blanco habitualmente, si veis el libro de aperturas en cualquiera de los portales de ajedrez, veréis que la primera jugada con 12 partidas jugadas en la base de datos de alto nivel, pues eran con caballo de 2, ¿no? La jugada principal aquí, caballo de 2. Y pues se continuaba con peón por, etcétera, y las blancas quedaban muy bien. De hecho, pues aquí no tenían ningún problema, incluso pues había un 50% de reparto de los puntos en las estadísticas de esta variante. Pero aquí Carlsen, al ver esta jugada, que sin duda él sabía que pues, no era la principal, incluso se considera un poquito sospechosa, debió pensar lo que os decía, aquello de pues tengo un mal presentimiento, ¿no? Como decía Han Solo en las películas de la Guerra de las Galaxias. ¿Y cuál era ese mal presentimiento? ¿Hizo bien? Seguramente que sintió, podemos decir, alguna especie de perturbación en la fuerza. Pues hizo bien, porque después de este caballo de 2, como bien comentaban los amigos de Chess24, aquí Caruana seguramente no, tenía planeado sí o sí continuar con este D4, un cañón de preparación que muy además pues apto para este tipo de matches y fruto sin duda del excelente trabajo del gran equipo que Caruana tiene detrás, ¿no? Porque aquí fijaos, D4 es una jugada que en principio es natural, porque fijaos, estamos rompiendo el centro, abriendo la columna dama, y si peón por peón entraríamos con el caballo tocando la dama, ¿cómo no va a ser esta jugada buena, no? ¿Por qué no va a ser candidata? Pues bueno, pues por una razón también táctica, ¿no? Por este caballo B3 que ataca a la dama, ataca al alfil para mantener la dama defendiendo el alfil. La única casilla es B6 y ahora B6 permite caballo A4, ¿no? Y se está atacando la dama y se está atacando al alfil, por lo que se va a perder una pieza. Pero este es el problema, que si nos quedamos aquí cometeríamos el error del pozo, estaríamos faltando a la necesidad de llevar a cabo un análisis lo suficientemente profundo, y esto sin duda al equipo de análisis de Carlsen, con ayuda por supuesto de los módulos de análisis, no se lo permitió y siguió profundizando aquí y encontró petróleo, porque fijaos, alfil B4 jaque,
Una jugada muy fuerte, por supuesto, peón por, dama por, recuperaría el caballo, que no se puede ahora colocar en C3, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ahora aquí Carlsen tiene que estar, si hubiese entrado en esto, estar pensando mucho cada jugada porque no sabe lo que se va a encontrar y estaría enfrentándose a una preparación de ordenador frente al tablero, como ya no como aquella a la que Capablanca se enfrentó de Marshall, ¿no? Cuando le jugó por primera vez el ataque Marshall, sino ya no es a la preparación de mucho tiempo de un jugador, sino también de un módulo. Entonces esto, vamos, sería terrible encontrarse en esta situación. Aquí, además, aunque hubiese encontrado las mejores jugadas, fijaos lo que queda por ver aquí todavía, porque por supuesto, bueno, como os digo, si peón por la posición es absolutamente endiablada y ahora habría que continuar aquí con caballo de 2, porque de lo contrario se estaría perdiendo el caballo de A4, caballo de 2 aquí, y ahora aquí otra jugada muy difícil. Caruana hubiese visto esto en una partida si lo hubiese tenido que encontrar él ante el tablero, ya os digo que no. Vamos, pero ni Caruana, ni Kasparov, ni Bobby Fischer, ni todos ellos juntos. Dama A5, esta es una jugada que únicamente se puede encontrar con un módulo y previamente habiendo preparado la partida de antemano, ¿no? Ahora aquí, fijaos, caballo B4 se está viniendo, atacando la dama, se mantiene la clavada molesta a este caballo y sobre todo que las jugadas naturales no funcionan. Y esto es lo realmente importante, que las jugadas naturales no funcionan. Porque ¿qué es lo natural aquí? Pues enrocarse cuanto antes, ¿no? Pero fijaos, alfil E2 se encontraría con un disgusto D3 y ahora después de alfil por caballo B4 gana la partida atacando la dama y el alfil. Por lo tanto, es muy importante aquí darse cuenta cuando se están preparando el día de mañana, si estáis preparando algún tipo de receta como esta, pues si veis que las jugadas naturales no funcionan y que pierden, y sobre todo si no pierden por algo muy obvio, entonces es que vais por buen camino. Aquí la verdad es que alfil 2 es bastante obvio, ¿no? Pero aún así es molesto porque no hay otra jugada natural que mantenga aquí la partida. Lo mejor aquí es dama B3, fijaos, para evitar precisamente este D3, pero ahora la posición es muy complicada aquí, porque el negro podría continuar con E5, alfil G5 y ahora caballo B4. Caballo B4 que está molestando aquí en C2 y de una manera realmente espectacular, porque no solamente pues ahora existe el problema también de la pieza mal colocada, el caballo, que podría pues ser atacado por el alfil de D7, sino que ahora, si seguimos metiendo jugadas naturales, después de este caballo B4, pues nos encontraríamos con verdaderos problemas aquí, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a hacer alfil E2 y que nos haga alfil D7? ¿O tratamos de hacer, por ejemplo, torre A1 para defenderlo? Fijaos, os estoy diciendo torre A1 porque, bueno, podría ser una jugada que entrase dentro de esta categoría de naturales, ¿no? Hombre, a nadie yo creo que le gustaría mucho tener la torre detrás de la dama que no puede quitar el caballo, pero fijaos, ahora después del alfil F5, la posición es desastrosa porque ya prácticamente está perdida para el blanco, que no puede lidiar con todas estas amenazas aquí en C2. ¿Qué se podía haber hecho aquí? Después de este dama, antes de este dama B3, o sea, en vez de este dama B3, pues defender el caballo con el peón, ¿no? Con la jugada B3, otra jugada que sí que podríamos caracterizar o definir como natural, porque no solamente se está defendiendo el caballo, sino que se está dando la casilla B2, y esto yo creo que a todos nos da tranquilidad, ¿no? Saber cómo cuando tenemos una pieza aquí que en algún momento con un B5, etcétera, nos la pueden estar encerrando, pues decimos, bueno, pues ahora por lo menos tenemos esta casilla, tenemos la casilla B2, o si había presión del alfil, siempre no me voy a dejar el caballo, bueno, lo estoy defendiendo con el peón, que parece que es muy sólido siempre, pero fijaos ahora, caballo B4, dama B1, E5, alfil G5, y ahora un auténtico bombazo, una de esas jugadas que hacen temblar el tablero, como decían los clásicos al comentar algunas de las mejores partidas de la historia. Alfil F5 atacando a la dama. ¿Y cuál es la idea de esta jugada? ¿Cuál puede ser la idea de alfil F5? Pues después de dama por F5, aquí ahora hay una combinación que es realmente impresionante. Podéis parar el vídeo aquí, sobre todo los más avanzados, y tratar de encontrar aquí qué harían las negras. Bueno, pues aquí la idea que sin duda Caruana hubiese deseado poder colocarle a Carlsen en el tablero era E4. Fijaos, ofreciendo la dama a la descubierta a través de esta quinta fila. Pero es que la dama es incomestible por este bonito y extraño mate. Caballo C2, rey E2 y D3. Carlsen gastó tiempo en estos primeros compases de la partida, tiempo que pues, luego no pudo recuperar, la desventaja de tiempo, pero ¿llegó a ver hasta aquí? Pues seguro que no.
es prácticamente imposible que alguien haya podido llegar hasta aquí. O sea que nadie piense que Carlsen no entró en la línea más normal de caballo de 2 porque vio todas estas cosas. Vamos, ni dama A5 ni nada de esto. ¿Que sí que pudo ver de 4? Pues seguro que sí, porque aquí cuando vio esto dijo, aquí algo me huele mal, ¿qué puede haberme preparado? ¿Qué puede haberme preparado aquí? Peón por peón y esto no va a entrar porque es muy forzado y es una línea muy sencilla. ¿Qué puede haberme preparado? D4. Y quizás aquí empezó a ver que había caballo B3, dama B6, caballo 4 y algún alfil B4. Hasta aquí me creo que lo haya podido ver y dijo, vamos a ver. No lo puedo calcular. Soy humano, no puedo calcular todo lo que ha calculado la máquina, pero si me lo está haciendo es porque una de dos, o funciona o es tan difícil que piensa que yo no voy a ser capaz de verlo. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a meter en esto? Pues no, voy a tomar la decisión práctica. Y Carlsen es un jugador muy práctico y por eso aquí jugó alfil E2. En vez de hacer caballo E2, jugó alfil E2. Y pues resulta que es una jugada muy sana y esto pues yo creo que le salvó seguramente el punto, porque si hubiese entrado en el otro, yo creo que Caruana hubiese podido ganar la partida en este endiablado entramado de variantes y con su preparación hubiese metido a Carlsen en muchos problemas. No obstante aquí, Caruana por supuesto seguía dentro de su preparación y prueba de ello es que siguió jugando muy rápido. Caballo 4, presionando aquí C3, enroque, caballo por C3, fijaos que ya tiene mejor estructura, H6, por supuesto, pues no quiere permitir algún contraataque con caballo G5, etc. A4, bueno, el peón, claro, no se puede capturar porque siempre había un torre A1, ¿no? Encerrando la dama o clavando el alfil. H6, A4, caballo E7. Y ahora, Carlsen hace una jugada que, bueno, pues ve que la idea de quitar el caballo no solamente es poder retomar en D5, sino dejar vía libre al alfil para presionar el punto débil de A4, y entonces hace caballo E5, ¿no? Tratando un poquito de poner profilaxis a esa idea, ¿no? Caballo E5 para poder retirar el alfil. Lo que pasa es que Caruana seguía dentro de su preparación y hace una jugada también muy exacta aquí, una retirada. Las retiradas siempre son difíciles de ver. Un alfil que estaba pues, ya desarrollado, volver a quitarlo para atrás, pero la verdad es que es una jugada muy precisa, porque ahora después de peón por, caballo por, alfil F3, permite a Caruana hacer caballo por F4, E por F4 y alfil por E5, simplificando ya mucho la posición y llegando a este final, donde, después de dama C7, el que tiene aquí problemas con su estructura es Carlsen, ¿no? Ahora bien, esto me recuerda bastante a la famosa partida de Bobby Fischer contra Max Holloway en el ataque Panov de la Caro-Kann, donde Fischer también tenía una pues, estructura de peones mucho peor, era un final de dama y torre contra dama y torre, no había los alfiles, pero también tenía Fischer la posibilidad de presionar aquí con torre B1 el peón de B7, ¿no? Entonces, aquí Carlsen, a pesar de tener una desventaja estática, sí que tiene pues, ciertos argumentos dinámicos para poder pues, contrarrestarla. Y vamos a ver cómo aquí ejerció oficio de campeón mundial y logró empatar tampoco sin graves problemas esta partida. Jugó aquí torre B1, por eso os digo que me recuerda a la partida de Fischer contra Holloway, torre B8, dama de 3, por cierto ya os adelanto que esa partida se comenta dentro del libro de mis 60 mejores partidas, así que quienes estéis siguiendo en nuestro canal la serie de esas partidas de Bobby Fischer no tardaréis en verla aparecer, dama de 3, alfil de 7, A5, por supuesto el peón no se puede capturar, al igual que tampoco el D5, porque la dama está defendiendo ahora el alfil de D7, alfil C6, dama de 6, Carlsen pues decide ya simplificar a este final, dama por D6, E por D6, alfil por F3, G por F3 y rey F8. Esto parecía bastante forzado. Y ahora aquí Carlsen jugó C4, la jugada que pues, la mayoría de los comentaristas consideran necesaria o la mejor, ¿no? No obstante, a mí, si habéis estado siguiendo la retransmisión en Chess24, pues os comentaba en el chat que me parecía interesante la idea de torre B4 para tratar de entrar por C4 a C7, ¿no? La idea en concreto que se me ocurría era torre B4, rey 8, ahora A6 primero, para poder buscar B6, torre C4, y ahora sí torre D8, torre C7, siguiendo la séptima, torre D7, tener este torre B7, ¿no? La cuestión es que si hacemos torre C4 directamente, como decía en la retransmisión Pepe Cuenca, habría torre D8 y torre C7, y ahora pues habría simplemente torre D7, ¿no? Pero haciendo A6 primero, pues creo que se puede buscar algo aquí, ¿no? Porque B6, torre C4, torre D8, ahora tendríamos torre C7, torre D7,
Torre B7, por supuesto, no nos puede comer porque el rey no entra en el cuadro, no puede hacer rey D8, sería un error fatal. A ver, sobre todo para los que estéis empezando, ¿qué pasa? ¿Por qué es un error fatal rey D8? Bueno, pues evidentemente por torre B8 mate, ¿no? Porque el peón le quita las casillas al rey y la torre le estorba en la frontal, ¿no? Entonces, muy importante esto. Y aquí la posición yo creo que es molesta, porque aquí habría que entrar torre por D6, torre por A7, torre D1, rey G2, seguramente torre A1. Es verdad que no, pues, no permita ganar al blanco, pero bueno, después de rey F4, tratando de activar al rey, el que molesta es el blanco, por lo menos, ¿no? Seguramente, pues eso, sigan siendo igualdad, pero el blanco puede molestar aquí. No obstante, después de este C4, ahora vamos a ver que Carlsen va a ser el que tenga que hacer las tablas, ¿no? Porque los peones van a ser débiles y el rey de Caruana llega a molestar rápido. A6, B6, C5, rey D7, C por B6, A por B6, A7, atacando la torre, torre A8, torre por B6, torre por A7, rey G2, E5, torre B4. Por supuesto, Carlsen ahora no tiene remilgos en perder el peón de D6 porque sabe que en este final de 4 contra 3 en principio no va a tener problemas de hacer las tablas, sería rarísimo poder llegar a ganar este final. F5, Caruana por tanto trata de hacer algo más antes de ponerse a tratar de comer el peón. Torre B6, rey E6, D7 jaque. Carlsen sigue insistiendo, no sabe que pues, el peón no lo necesita para nada. Rey D7 y ahora empieza a molestar aquí. Torre B5, rey 6, torre B6, rey F7, torre B5. Claro, y cómo progresamos, ¿no? Caruana trata de meter el rey F6, pero tras torre B6, rey G5, torre B5, rey F4. La única forma es tratar de cambiar el peón, ¿no? Pero ahora llegamos a un 3 contra 2 y otra vez, paradójicamente, ¿no? Fijaos otra vez un 3 contra 2, esta vez con Carlsen a la defensiva, pero sin ningún problema también, ¿no? Aquí para hacer las tablas. H3, torre A5, ataca el peón de G7 y nada, rey F1, si rey F3 habría un torre F7 jaque, ¿no? Entonces torre G6, pero otra vez vuelve a estar encima del peón para no permitir en algún momento un E3, para que el rey no se pueda separar del peón y nada, no hay forma de progresar y de hecho aquí pues ya firmaron el armisticio, ¿no? Firmaron las segundas tablas de este campeonato, pero que no por ello hacen la partida menos interesante, ¿vale? Ya habéis visto todo, sobre todo lo que nos quedó fuera del tablero, lo que se quedó en la preparación, lo que se quedó en el tintero. Estoy seguro que alguien que esté desprevenido, que no siga mucho la teoría, se va a acabar comiendo esa preparación porque los maestros están al tanto, van a haber tomado nota, ajá, así que aquí había este D4. Y en el próximo Open importante, como alguien con blancas juegue ese gambito de dama y no esté muy al tanto de lo que pudo haber pasado en esta partida, después de caballo de 2 se va a comer ese D4 y otro jugador, no Caruana, pero otro va a tener pues seguramente el gusto de poder aprovechar esa preparación. Así que por eso también podemos aprender mucho de ver las partidas, ¿no? Y sobre todo pues de retransmisiones con jugadores profesionales que nos comentan todas estas ideas y nos ayudan un poquito a desentrañar como hizo en este caso Pepe Cuenca y el Divis en la retransmisión de Chess24 las posibles ideas que pueda haber en este tipo de partidas que parece que son anodinas, que parece que pues, son unas simples tablas, pero que muchas veces esconden más de lo que pues, se muestran a simple vista, ¿no? Y sobre todo también, muy importante, y aquí yo le daría kudos arriba a Carlsen, ¿no? Aplausos para Carlsen por haber tenido ese instinto, ese saber hacer y ese darse cuenta de, como decía una vez más, pues tengo un mal presentimiento acerca de esto, ¿no? I have a bad feeling about this. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, os agradecemos que nos apoyéis dándole like. ¿Sabéis? O tenéis que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Os invito a ver otros vídeos del canal. Vamos a seguir haciendo vídeos de este campeonato del mundo siempre que sea posible, incluso el mismo día que se haya jugado la partida. Y pues sin más nos vemos en este círculo de ajedrez José Raúl Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.